Hola mis amados, hoy quiero compartir una perlita más de la palabra de Dios para que nos gocemos, porque cada vez que compartimos con alguien la palabra de Dios, nosotros nos gozamos y nos regocijamos. No solo nosotros, sino aquellos que nos escuchan, ¿sí? En esta oportunidad, la palabra que quiero compartir se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Es un pasaje archiconocido. Se trata de la mujer samaritana y Jesús teniendo una conversación allí en el pozo de Jacob. Vos podés leer este pasaje, en realidad podés leer el capítulo 4 y vas a ver lo hermoso que es la conversación que Jesús tiene con esta mujer y lo que le ofrece, porque Jesús siempre está dispuesto a ofrecernos lo que nosotros necesitamos. Qué hermoso que es poder saber esto y estar en plena certidumbre y seguridad que Cristo sabe lo que nosotros necesitamos y precisamente porque lo sabe, quiere ofrecérnoslo, podríamos decir. Entonces, para hacer como un reconto así y que nos quede claro de qué estamos hablando, quiero decirte que Jesús estaba ministrando en Judea, en Jerusalén, y dicen los estudiosos que hacía 9 meses que estaba ministrando en el lugar y de hecho tenía mucho éxito con lo que estaba haciendo. Estamos hablando del ministerio de popularidad de Jesús. Entonces, casualidad, los fariseos dice que se empezaron a incomodar, a molestar, porque Jesús estaba teniendo tanto éxito y empezaron a hablar, como siempre, que alguien es usado por Dios, utilizado y está teniendo, entre comillas, éxito. La gente, no sé por qué, los religiosos se comienzan a molestar. Esto siempre pasa, ha pasado, pasa y seguirá pasando. Tristemente, tenemos que decirlo que es así, porque en realidad no tendría que pasar. Cuando una persona está siendo utilizada por Dios, cuando una persona está llevando adelante un ministerio exitoso, los demás, no, salvo que la persona esté haciendo algo muy incorrecto y fuera de la palabra de Dios, no tendríamos por qué nadie ponernos mal. Bueno, entonces empezaron esas cosas con que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, por ejemplo, aunque bien se aclara que Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos los que lo hacían. Bien, pero Jesús, como no era su tiempo todavía tenía que predicar mucho más, enseñar la palabra, establecer su evangelio aquí en la tierra, entonces decidió cambiar de escena, digamos, muy inteligente de su parte, dijo a los discípulos, bueno, vámonos otra vez a Galilea. Allí en Galilea el Sanedrín no era tan estricto, ¿no es cierto? Es más, había en ese lugar muchos vecinos gentiles, entonces los judíos no eran tan así estrictos en sus fundamentalistas creencias o tan fundamentalistas, ¿verdad? Es lo que quiero decir. Entonces, Jesús dijo, vamos a Galilea. Ahora bien, para ir a Galilea había 2 caminos posibles para llegar hasta allí. Uno de ellos era un camino bastante largo, iba bordeando todo el Valle del Jordán y bueno, se podía llegar de esa manera. La otra posibilidad era un camino que era más corto, pero había que atravesar Samaria. Entonces, por eso los judíos cuando iban de un lugar al otro preferían el camino largo para no pasar por Samaria. Pero dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Entonces tomaron el camino más corto para ir hasta Sicar, una ciudad de allí de Samaria,
Y dice que llegando a esta ciudad, llegaron hasta el pozo de Jacob, un pozo que el patriarca le había dado a su hijo José, junto con la ciudad de Sicar, ¿no es cierto? Bueno, en ese pozo habían bebido todos ellos, la gente, sus animales, sus ganados, y el pozo todavía estaba allí, la gente de Sicar seguía yendo a buscar agua a ese pozo. Bien, Jesús llegó con los discípulos cerca del mediodía a ese lugar. Era un tiempo muy caluroso, un tiempo lindo pero caluroso, ¿no es cierto? Entonces llegaron cansados, habían caminado toda la mañana. Entonces dice que llegaron y Jesús se sentó en el brocal del pozo y los discípulos, siguieron adelante hasta Sicar, a buscar alimentos, a comprar algo para comer, mientras Jesús descansaba allí en el pozo, sentado en el borde del pozo, que le sirvió para descansar y luego le serviría como un púlpito para hablar palabras inmortales, las cuales le habló a esta mujer samaritana de la cual queremos hablar, ¿verdad? Entonces, hacemos todo este resumen así del capítulo, o para ubicarnos en la escena históricamente, ¿verdad? Sabiendo lo que estaba pasando, por qué Jesús había ido a ese lugar, por qué había pasado. Ahora, uno se puede preguntar por qué Jesús quiso pasar por Samaria o quiso ir a Samaria. Yo creo que esto estaba ya designado de esa manera, estaba conversado y se había resuelto o se había tomado la resolución de que esto fuera así en el concilio de la eternidad, ¿sí? Bien, Jesús llega ahí, se sienta en el brocal del pozo y estaría meditando, tal vez teniendo comunión con su Padre, esperando que los discípulos vayan por el alimento. A esa hora, la hora del mediodía, con ese calor, no iba nadie a buscar agua al pozo. Entonces, de pronto, su soledad fue interrumpida por una mujer que llegó hasta el pozo a buscar agua. Una mujer que quizá adrede, por supuesto, llegó a esa hora al pozo a buscar agua, porque era la hora cuando las otras mujeres o las otras personas no iban por el calor. Entonces evitaba esas miradas capciosas o de reproche o de desprecio por la vida que tenía esta mujer, ¿no? De aquellas mujeres que tal vez eran más santas, no habían caído en pecado, como dice el escritor Meyer, tal vez porque no habían sido tentadas. Bueno, no lo sabemos, pero en definitiva ellas no habían caído y vieron, a veces pasa así, la gente que no ha caído en pecado mira al que ha caído por sobre el hombro y con una cierta superioridad. Menos mal que Jesús no mira así, menos mal. Entonces dice que cuando esta mujer llegó, ustedes vayan pensando que Jesús ya sabía que esta mujer iba a llegar a ese lugar, por eso Jesús hizo todo esto para encontrarse con esta mujer. Entonces dice que lo primero que Jesús le dijo fue: dame de beber. Claro, la mujer se quedó estupefacta porque dijo: ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber, que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Entonces Jesús comienza esa plática, pero te quería decir antes de seguir con el tema, que estos samaritanos, que eran judíos mestizos, mezclados con los sirios, cuando en el tiempo de Esdras y de Nehemías, estos judíos quisieron ser insertados, estos samaritanos, judíos samaritanos, quisieron ser insertados en el pueblo de Israel, pero los israelitas, los judíos, no quisieron, los rechazaron completamente, tácitamente. Entonces ellos
se resintieron de verdad, se resintieron mucho y como estaban realmente enojados, ofendidos, resentidos, se construyeron un templo en el monte Gerizim y bueno, y proclamaron o declararon un lugar mucho más santo que el monte Sión, y es más, le hicieron favores a los romanos, cosas que, hicieron toda una serie de cosas para molestar a los judíos, porque estaban resentidos, estaban ofendidos, habían sido despreciados, rechazados por los judíos, cuando ellos quisieron volverse a unir, ¿verdad? Insertarse en el pueblo que en definitiva era también su pueblo. Entonces, claro, yo pensaba, ¿no? Siendo que los judíos no se hablaban con los samaritanos, ¿cuánto tiempo hubiera tenido que pasar para que sus discípulos o la iglesia fueran a predicarle el evangelio a los samaritanos? Yo creo que hubiera pasado muchísimo tiempo. A lo mejor esta mujer o algunos de los que después fueron salvos hubieran muerto en ese tiempo, en ese periodo en que nadie les hubiese ido a predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso mismo que yo creo que en el concilio de la eternidad se decidió que el mismo Jesús fuera a presentarles el Evangelio de su gracia salvadora. Muy bien. Luego de ese coloquio, que la mujer le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, ¿no es cierto?, me pides a mí que te dé agua? Bueno, Jesús ahí le empieza a hablar directamente del tema. Si tú supieras cuál es el don de Dios y quién te lo está ofreciendo, tú me pedirías a mí y yo te daría un agua que aquel que bebe de esa agua no va a tener sed jamás. Y acá empieza la conversación, la plática con la mujer, y la mujer entonces le pareció extraño y le dijo, Señor, el pozo es hondo, tú no tienes ningún elemento para sacar el agua, no tienes con qué sacarla. ¿Cómo vas a hacer para darme esta agua? Y Jesús le siguió hablando y explicando de una forma, claro, la mujer todavía no había entendido. Es como nos pasa muchas veces a nosotros, no logramos entender lo que el Señor quiere realmente decirnos, ¿verdad? Pero antes de llegar a la perlita que yo quiero llegar, quiero darte o decirte algunas de las contradicciones, digamos, o no contradicciones, sino contrastes, ¿no?, de este capítulo. Por ejemplo, a modo de enseñanza, a modo de información, como lo quieras llamar o como lo quieras recibir, por ejemplo, los contrastes de este capítulo, algunos, porque hay muchos, pero algunos. Jesús está cansado, sin embargo, propone dar descanso. Pide agua para beber y sin embargo ofrece correr o hacer correr pozos y fuentes de agua. Es un extranjero y sin embargo es más grande que el patriarca venerable, ¿no es cierto?, cuyo nombre había quedado en este sitio por tantos siglos. Estamos hablando de Jacob, estamos en el pozo de Jacob. Otro contraste. Tiene hambre, porque Jesús se sentó ahí a esperar que los discípulos fueran a buscar alimentos. Tiene hambre, sin embargo, come alimentos que nadie sabe y se sostiene en o con hacer la voluntad del Padre. Y bueno, muchas otras cosas, pero en realidad el principal, yo diría, contraste es que el que hace entre las aguas del profundo pozo y los manantiales y fuentes que Él está pronto a abrir en el corazón de aquel que lo reciba, que lo acepte, ¿verdad? Entonces, Cristo le ofrece agua viva. Esa agua viva iba a estar dentro de ella y no la tendría que sacar de un pozo. Qué hermoso, ¿verdad? Esa agua que Cristo le ofrece sería eterna. El agua del pozo de Jacob en algún momento podría menguar, ¿verdad? Sin embargo,
esta no iba a ser alterada en el transcurso de los años, era eterna como la naturaleza de Dios. Y era un agua que satisfaría el alma. Cualquiera que bebe agua de cualquier pozo o de cualquier lugar vuelve a tener sed. Pero esta que Cristo le ofrece a la mujer samaritana satisface total y completa y absolutamente al que la bebe. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la vida con Dios, mis amados, es tan, pero tan hermosa y tan completa, que satisface de tal manera el alma que no necesitamos ya más de los entretenimientos mundanos, de las cosas, los placeres de este mundo. Ya no los necesitamos, tampoco los deseamos, no los anhelamos, porque nuestra alma se satisface con esta agua viva. La persona que no tiene esta agua en su corazón, que no tiene esta agua, no es más ni menos que el mismo Señor Jesucristo habitando dentro nuestro en la persona del Espíritu Santo. Por eso que lo llena todo, por eso que conforma, por eso que satisface. Es maravilloso poder vivir una vida así. Solo esta agua viva es la que va a hacer que la persona no vaya más detrás de esas cosas que te nombré antes, como los placeres mundanales, como las cosas que el mundo ofrece, que en definitiva las personas cada vez quieren más cosas distintas, buscan y siguen sintiendo ese vacío existencial y esa forma de ver la vida que la persona se encuentra con que, en definitiva, dice no tengo nada y a lo mejor tiene muchas cosas, pero dice no tengo nada. En cambio, aquel que puede llegar a recibir, ¿no es cierto?, lo que Dios le está ofreciendo, esa persona, no importa en el lugar que esté, no importa lo que tenga, lo que posea, esa persona se siente plena, esa persona se siente satisfecha, tiene la vida fluyendo desde dentro de uno. Vos, amado, amada, que me estás escuchando, yo, si tenemos a Cristo en nuestras vidas, si tenemos al Espíritu Santo, tenemos esa agua viva que brota como fuente, como un pozo, como borbotea para vida eterna. Qué hermoso que es esto. Por eso es que estamos conformes, por eso es que estamos satisfechos, por eso es que no necesitamos nada más. No es porque seamos gente pagada de sí misma, soberbios o engreídos, o el adjetivo calificativo que uno le quiera poner. No, sin embargo, somos gente segura, somos gente que estamos saciados. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, porque esa agua viva es la que sacia nuestra sed. Ahora bien, para llegar a la perlita que yo quiero llegar, la mujer de pronto le dice a Jesús, Señor, dame esa agua. Dame esa agua para que yo no tenga más sed y no venga acá a sacarla al pozo. No quería trabajar más, no quería venir al pozo a sacar el agua. Bueno, no había entendido mucho, ¿no es cierto? Pero Jesús, que estaba por darle vida eterna, que estaba por hacerla nacer del Espíritu, le dice, ve y llama a tu marido. ¡Wow! ¡Qué lío!, habrá pensado la mujer. ¿Por qué tiene que hablarme de mi marido? Me está ofreciendo algo a mí. Sin embargo, Jesús quería llegar a una situación especial con la mujer para que comprenda y entienda que no hay perdón sin confesión. Nosotros, mis amados, debemos confesar las cosas, sacarlas a luz para poder escuchar esa frase maravillosa de la boca de nuestro Salvador. Tus pecados te son perdonados. Pero si no lo sacamos, si no lo hablamos, si no lo decimos, difícilmente vamos a poder escuchar esas benditas palabras. Entonces,
La mujer le dice, no tengo marido. Dijo la verdad, no tenía. Pero había otra verdad que el Señor Jesús quería sacar a luz. Porque esta es la perlita, que verdaderamente cuando nosotros venimos a Dios, a veces confesamos nuestros pecados así muy generalizados y hay cosas que por vergüenza, por temor o por tantas cosas, no las decimos, no los sacamos a luz. Y el Señor no puede hacer una obra completa en nosotros si nosotros no confesamos absolutamente nuestros pecados. Por eso te decía que esta es la perlita, porque aún mucha gente que es cristiano o cristiana hace años, sin embargo, tiene el agua estancada en su espíritu. Está el agua, pero está estancada, no borbotea, no sale, no refresca, no fertiliza y la persona está viviendo quizá en una sequía espiritual, en un desierto, teniendo la fuente de agua viva dentro de sí. Pero, ¿qué pasa? Por vergüenza, como te decía, o porque mejor dejarlo así como está, ¿para qué vamos a andar revolviendo? Deja cosas sin confesar, sin sacar, sin decir. Entonces nunca puede llegar a ser sano interiormente y nunca puede llegar a escuchar totalmente las palabras de Dios que le dicen, hijo, hija, tus pecados te son perdonados, adelante, el agua comienza a fluir y se sana, se limpia. Ve y llama a tu marido. No tengo marido, dijo la mujer. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ustedes fíjense que al ella decir una verdad, parte de la verdad, no tengo marido, primero que mintió, porque Jesús le dijo después, el que ahora tienes tampoco es tu marido. Quiere decir que ella estaba unida a un hombre. Estaba en una relación ilícita, como a lo mejor muchos de los que me puedan estar escuchando pueden encontrarse en una relación ilícita. Y el Señor les está queriendo decir, quiero que el agua viva brote de tu interior, quiero que tengas una fuente que salte para vida eterna, que borbotee, que salga el espíritu de poder para que alcance a otros, para que toque a otros, pero está ahí trabado, está estancada el agua por cosas sin confesar. Que porque te den vergüenza, que porque te dé temor, que porque no quieras que se enteren, no lo sé por qué motivo. Pero hasta que no hablamos y sacamos todo a luz, Dios no puede hacer que los ríos de agua de vida corran y salgan desde nuestro interior. Así que quiero decirte, mi amado, que Jesús, y esta es la perla, nos dice hoy, ve y llama a tu marido. A lo mejor a alguno le dice, devuelve ese dinero de ganancias deshonestas. O sana esa relación enferma de hace tanto tiempo. Ve y restaura por esas palabras duras y dientes que salieron alguna vez de tu boca. Pueden ser muchas las cosas que el Señor nos esté diciendo. A cada uno a lo mejor es algo diferente, pero lo ponemos, lo resumimos en la frase ve y llama a tu marido, que como te decía puede ser muchas cosas. Haz ese llamado telefónico, pide disculpas, paga esa cuenta, devuelve ese dinero, escribe ese mail, contesta, no te escondas, qué sé yo. Podemos hacer una lista interminable, porque a veces
Tantas son las personas, tantas son las causas y los problemas que hacen que se detenga el fluir del agua viva, esa agua eterna, esa agua hermosa que satisface, que sacia, que fertiliza nuestro corazón para que comencemos a ser personas fructíferas para la gloria de Dios. ¿Prestarás atención a esta perlita de la palabra de Dios? Hoy Jesús tal vez no está sentado en el brocal de un pozo de agua, tomándolo como púlpito. Tal vez Jesús te dice otra palabra y no la que le dice a esta mujer, pero seguro, y estoy segura, que tanto a vos como a mí, algo nos está diciendo. Restauremos nuestras vasijas para que el agua no se pierda, para que en las grietas de pecados no confesados, de perdones no soltados, de caricias no dadas y de tantas cosas, hagan que esa agua viva y maravillosa se pierda. En Betesda había un estanque que dice que un ángel venía de vez en cuando, removía las aguas y aquella persona que primero se metía en el estanque era sanada. Hoy, mi amado, el ángel significa mensajero. En este momento soy yo, Cristina, te está dando un mensaje. Aún me lo estoy autopredicando a mí. Estoy removiendo las aguas de tu vida, esas aguas que han quedado estancadas por aquello que nunca quisiste decir, que nunca quisiste sacar a luz, que nunca quisiste contar, que jamás habías pensado confesar. Si el ángel remueve las aguas, aprovecha. Es el momento que hagas algo, es el momento que hagas lo que tenés que hacer, porque así vas a recibir la sanidad. Ni lo pienses, no empieces a decir o a analizar, bueno, si lo hago, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? ¿Me van a escuchar? ¿Me van a aceptar? ¿Va a ser para peor? ¿Va a ser para mejor? No. Si vos estás escuchando este mensaje y te está tocando el corazón, corre al teléfono y llama a esa persona. O escribí un mail inmediatamente. Ve y llama a tu marido, que no tiene por qué significar tu marido literalmente hablando. Como te expliqué antes, puede ser pagar esa cuenta, amigarte con esa persona, terminar con las disensiones, confesar tu error, pedí perdón, soltá el amor. Y las aguas vivas, el agua viva de esa fuente de tu corazón va a comenzar a salir, a borbotear y va a bendecir a cuantos se crucen con vos. Yo espero que esta perlita bíblica te sea de gran bendición, porque a mí me lo ha sido, y yo creo que en tantos siglos que uno sigue hablando y sigue hablando siempre de esta conversación del maestro con la mujer samaritana. En el Concilio de la Eternidad se habló de este tema y se decidió que fuera Jesús en persona quien hablara con esta mujer. ¡Qué bueno es Dios! Ni siquiera quiso esperar a que un día viniera el apóstol de los gentiles y fuera a predicar, o que hubiese una persecución en la iglesia y salieran los dispersados, los hijos de Dios, y tuvieran que ir por las ciudades, tal como Felipe, que fue que llegó a Samaria con la predicación. Pero Dios, que sabe los tiempos y las sazones, y sabe cuánta vida tiene una persona y si va a tener la posibilidad de escuchar el mensaje, hizo que el mismo Hijo del Hombre fuese a Samaria, llegase hasta el pozo, se sentase allí y esperara la persona que él sabía desde la eternidad
que iba a llegar al lugar en ese horario a sacar agua del pozo, para darle el agua que salta para vida eterna. A lo mejor en algún pozo de tu andar, donde tal vez has tropezado y aún quizá te has caído. A lo mejor en ese pozo, si levantas tu mirada, si afinas tu oído, está el Hijo de Dios ofreciéndote el agua viva. Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga, mi amada. Nos volvemos a encontrar, como siempre, en otro videito.